está bien, Dariana. Sí, gracias, maestra. Vale. Entonces, bueno, ya identificamos que la clase que más se repite es la del 23 al 29 y tiene una frecuencia de 26, es la clase modal. Identificamos que el límite real inferior es del intervalo, va de 23 a 29, el límite inferior pues es de donde empieza, sería el 23. El delta 1 es la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta de la clase anterior. Entonces, la frecuencia absoluta de la clase modal es 26. ¿Cuál es la frecuencia absoluta de mi clase anterior a la modal? ¿Cuál sería? 9. 9. Entonces sería 26 menos 9. Entonces aquí quedaría 26 menos 9. Hago la resta, ¿cuánto es? 17. 17. Ok, dice delta 2, diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la clase que le sigue, es decir, la que está abajo. Sería 26 menos ¿qué? 11. Menos 11. ¿Y 26 menos 11 cuánto da? 15. 15. ¿Cuál es el tamaño de mi clase? ¿De cuánto en cuánto va? De todas las clases. Aquí De estamos. 7. 7 en 7. De 7 en 7 en 7. Muy bien. Aplicamos la fórmula. Límite real inferior, esto sería moda. Límite real inferior es 23 más, abro mis corchetes, o mis grandes paréntesis. Delta 1, ¿cuánto vale? O el triangulito 1, es delta, su nombre correcto es delta. 9. 17. 17. Entre delta 1 más delta 2. 15. Sí. Sería 17 más 15 abajo, ¿no? 17 más 15. Ajá. 17 más 15. Cierro mi gran paréntesis, multiplicado por lo que vale mi clase, es decir, 7. por 7. Muy bien. Bueno, es un paréntesis chueco, pero es un paréntesis. Por 7. Empieza a hacer operaciones. Recuerden, ahí en primero de secundaria se hace primero lo de los paréntesis y después se va haciendo hacia afuera. Entonces, lo primero, para poder dividirlo de adentro de los paréntesis, pues tengo que hacer la operación de abajo. 23 más el 17 de arriba se queda. Y hago la operación de abajo. 17 más 15. 32. 32. Por 7. Después hago la división. 17 entre 32. 324, ¿no? ¿Cuánto? .53, ¿no? Por 7, jerarquía de las operaciones. Primero multiplico, después sumo. Moda es igual a 23 más 0.7, 0.53 por 7. 3.71. Sumo y sería 26.71. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces, por ejemplo, si me voy a mi clase modal, o la que yo identifiqué como clase modal, es del 23 al 29. Entonces, lo que yo obtenga por moda debe de estar dentro de ese intervalo. Si mi clase modal está del 23 al 29, yo no puedo obtener una moda del 35, porque yo estoy identificando que está dentro de ese intervalo. Por lo tanto, mi resultado debe estar dentro de ese intervalo. Me salió 26.7. Entre ese intervalo es correcta, ¿vale? Ok, entonces ya quedó la moda. Vámonos a la mediana.
es la mediana? ¿Quién me dice qué es la mediana? ¿Quién se acuerda qué es la mediana? Es el dato que queda al centro de nuestra tabla de datos, eliminando uno a uno de cada lado hasta llegar al centro. En caso de que sean nones, si son pares, bueno, se tendrían que agarrar los dos del centro. Muy bien. Efectivamente, es nuestro dato o nuestros datos que dividen a la mitad a mi serie de datos. Es decir, donde yo tengo ese dato o esos dos datos, según sea el caso, tengo el 50% antes y el 50% después de datos. Entonces, nosotros tenemos que identificar nuestra clase mediana o nuestro intervalo donde contiene la mediana. Es decir, tengo que encontrar ahí en la frecuencia absoluta acumulada, en la frecuencia absoluta, como se les haga más fácil, aquella clase donde se rebase el 50% de los datos. Por ejemplo, 55, ¿cuál sería la mitad de sus datos? 22. 27.5, pero yo no tengo 0.5, entonces más vale quedar sobrados que quedar antes. Entonces, si es 27.5, si yo me quedo en el dato 27, puede que se no sea la mediana. Mejor me voy al 28 para garantizar que ahí puedo encontrar la mediana. Entonces, en mi frecuencia absoluta, tengo que tomar la clase que tenga que al sumar las frecuencias excedan un poco de mi 50%. Fíjense, la frecuencia absoluta de mi primera clase es 9. La segunda es de 26. ¿Están de acuerdo que aquí va a corresponder la clase mediana con la clase modal? Porque 9 más 26 son 35. Entonces, en esta clase va a estar mi dato 28, 29, que serían los datos de la mediana. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, en este caso correspondió la clase modal a la clase mediana. A veces no corresponden, a veces sale una es la clase modal y otra es la clase mediana. Aquí sí coincidió que las dos, la mediana y la modal, pertenecieran a la misma clase. Entonces, es como respetar el parámetro, ¿no? El más cercano en este caso. El más cercano al 50%, que lo exceda. No me puedo, o sea, por ejemplo, si vamos a poner un número par, 40 datos. Si yo tengo, por ejemplo, si yo aquí en mi segunda clase tuviera hasta ahí llegara al número 19 en la frecuencia absoluta acumulada, no me sirve, porque yo quiero el 20, entonces me voy a la otra. Puede que en la otra se pase, pero ahí garantizo que ahí va a estar mi clase mediana, aunque se pase, mi Que mediana. podría ser el 22. Ajá. Ok. ¿Sí? Ok, entonces esta es mi clase mediana, porque aquí la frecuencia absoluta acumulada, ahí en ese intervalo, en la frecuencia absoluta acumulada, ahí queda el 50% de mis datos, como la posición 28-29, aproximadamente, que va a ser la mediana. Entonces, ahí va a ser mi clase mediana. ¿Todos sí les queda claro por qué esa es la clase mediana? No, maestra, la verdad ahí ya me perdí. Igual, profa, ando un poquito perdido, pero trato de alcanzarlos. Ok. Le repito. ¿Recuerdan el concepto de mediana? Mediana es aquel valor que divide exactamente a la mitad a mis datos. Es decir, antes de la mediana tengo el 50% de mis datos, la mitad de mis datos. Después de la mediana tengo el otro 50% de mis datos. Cuando yo tengo datos sin agrupar, es decir, tengo mi serie de datos así corridito, pues es muy fácil porque yo los pongo corriditos, identifico cuál es el número y veo que tenga la misma cantidad de datos antes y la misma cantidad de datos después. Cuando están agrupados, pues no es tan fácil porque ya los tengo en grupos. Entonces tengo que ver en qué grupo se encuentra la mediana. Por ejemplo, ¿cuál es la mitad de 55 datos? 27.5 dijimos. 27.5. Recuerden que la posición, aproximadamente la posición 28, va a estar la mediana. Si lo redondeamos, 27.5, posición 28. Si yo los ordenaría todos, cuento 28 datos y en la posición 28, esa sería mi mediana. Ahora,
Yo no lo puedo hacer porque lo tengo en grupos. En mi frecuencia absoluta, que me indica las veces que se repite cada uno de los datos, veo, por ejemplo, frecuencia absoluta del primer intervalo tengo 9. ¿Ahí creen que está mi mediana? No, se queda más corta, ¿no? Queda corta porque ahí yo nada más voy a llegar hasta la posición 9 y yo estoy buscando la posición 28. La que sigue tengo 26, es decir, los 9 datos anteriores más los 26 que están en ese intervalo, ahí yo puedo abarcar hasta a la posición 35. ¿Creen que ahí esté mi mediana? ¿Creen que ahí esté mi posición 28? Claro, sería nada más identificar el intervalo donde encuentro mi mediana. Exactamente. No aquí Ok, importando- ya, profa, ya los alcancé importando así. el dato. ¿Sí? Ujú. Ok. Perfecto. Entonces, en este caso corresponde la clase modal a la clase mediana. ¿Coincidió? No siempre coincide. En este caso coincidió. Y la fórmula de la mediana dice lo siguiente. Límite real inferior más paréntesis n, que es el número de datos, entre 2 menos la frecuencia a 1. Y dice acá abajo la frecuencia acumulada de la clase que precede a la clase mediana. La frecuencia acumulada anterior a mi clase mediana entre la frecuencia de la mediana por el tamaño de la clase. Entonces, vamos a calcular la mediana. Vamos a ir sustituyendo. Mediana, pues corresponde a la misma donde estuvo la moda. Entonces, su límite real inferior también es 23. Más, abro paréntesis, n es el número de datos. ¿Cuántos datos tengo? 55. 5, profa. 55 entre 2. Entre 2 menos FA1, que es la frecuencia acumulada de mi anterior a la mediana. Entonces, yo nada más tengo un intervalo antes de la mediana, entonces mi frecuencia absoluta sería 9. ¿Están de acuerdo? Mi frecuencia absoluta acumulada. Ujú. Entonces, mi frecuencia absoluta acumulada antes de la mediana, ¿están de acuerdo que es 9? Sí. Profa. Ok, menos 9. Entre la 46. frecuencia de la mediana. La frecuencia donde está mi clase mediana es 26. A veces uno dice, no me voy hasta que te mueras. 26. Cierro mi paréntesis. Por el tamaño de la clase, y mi tamaño de la clase, pues todas son 7. Por 7. Empiezo a hacer operaciones. Mediana es igual al 23 más 55 entre 2, 27.5. Pues de una vez hago la operación de arriba. 55 entre 2, 27.5 menos 9. 18.5. 17.5. 18.5. 18.5. Es 18.5, profa. 18.5 entre 26. Cierro mi paréntesis. Por 7. Por 7. Hago la división. La mediana es igual a 23. Dividan 18.5 entre 26. ¿7? 0.7 me salió, maestra. 0.7 por 7. La siguiente operación, multipliquen el 0.7 por 7. 4.9. Ah, no. Más 4.9. 4.9. Al final sumen.
27.9. 7.9. Entonces la mediana aproximadamente está en el 28. Y bueno, veamos en entonces igual vemos si identifiqué en mi clase mediana el intervalo 23 y 29, igual lo que yo tenga como mediana debe de estar dentro de ese intervalo. No me pudo haber salido como mediana 50, puesto que yo identifiqué que debe de pertenecer al intervalo 23-29 y a mí me salió 28, pues sí pertenece a ese intervalo, quiere decir que es correcta. ¿Ok? Sí. Muy bien. Vamos a la media. La media, recuerden que es el promedio. Y nosotros en nuestros datos no agrupados, para sacar la media, era sumar todos los datos entre el número de datos. ¿Vale? Y aquí igual, como estamos en datos agrupados, y yo no tengo, yo por ejemplo, sé que del 16 al 22, sé que se repiten, hay 9 datos, pero yo no sé cuántos hay del 16, cuántos hay del 17, cuántos hay del 18, yo nada más sé que del 16 al 22 hay 9 datos. Y para poder calcular la media, un aproximado en datos agrupados, se obtiene algo que se llama marca de clase. Y la marca de clase no es otra cosa más que dividir los dos límites del intervalo. Sumar 16 más 22 le dan igual entre 2. Los extremos del intervalo, 16 más 22 igual entre 2. Y me dicen cuánto les da. 19. ¿A qué hora acaba tu clase? Así, 19 porque es 38. 19. La que sigue, 23 más 29 le dan igual entre 2. 26. ¿30 más 36 entre 2? 33. 37 más 43 entre 2. 40, La que sigue. 47, La que sigue. 39. Ok. Vamos a hacer otra marca de otra columna que es marca de clase por frecuencia absoluta. La primera se cuenta, profa. Se empieza a multiplicar el 19 por el 9. Exactamente. 19 por el 9, Ok. 26 por 26, 33 por 11, 40 por 3, 47 por 4 y 39 por 2. Profa, en la última de 51, 57, ¿no está mal 39? No sé, a ver, yo confío en ustedes ciegamente. 51 más 57. Bueno, a mí me dio 54. 54. Ujú. Gracias. Correcto, profa, son 54. Profa, pero aquí el 19 se empieza ya a, por ejemplo, son los 19 por
por 9, ¿no? Ajá, Son marca de clase 171, por ya. frecuencia absoluta. Pero son 171, pero ya se pone ahí el 171. Sí, 171. Ujú. Ok. Ok. $6.76 es el siguiente. 666. 7.6. Ajá. ¿363? 363. 120 es el que le sigue, ¿no? Sería 120 el siguiente, profa. ¿Cuánto? 120. $120. 47 por 4. 188. 188. 188. 108 es la otra, ¿no? 108. Sí, la última. Entonces, ¿es 188 y luego 108? Así es. Ok. Esta última fila la suman. $1,626. 1626. 1626. Ahora, esto que está aquí, la última columna, la colocan acá, es la parte de arriba de la fórmula. 1626 entre el número total de datos, que son 55. Lo dividen y esa es la media. $29.56. ¿Cuánto, perdón? ¿29 qué? 29.56. 56. Eso es entre 55, ¿verdad? Sí. Ujú. ¿Todos hasta ahí? Sí. 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 La varianza. Entonces, hasta ahí llegamos a las medidas de tendencia central, la moda, la media y la mediana, ¿vale? Vamos a calcular las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión de los datos agrupados. Igual sabemos que es la varianza, desviación estándar, coeficiente de variación y rango. Entonces, para empezar a calcular las medidas de dispersión, pues son muy similares a cómo se calculan con los datos no agrupados. De hecho, cambian un poco más las medidas de tendencia central que las medidas de dispersión.
Entonces, primero vamos a agregar otra columna que diga marca de clase menos la media. Menos la media. Entonces, la marca de clase es 19, menos la media que es 29.59. Hagan la resta y me dicen cuánto le sale. Si le sale negativo, con todo y ese número negativo. Marca de clase. Menos 10.5, profa. Menos 10.5. La que sigue, 26 menos 29. Menos 3. Menos 3.56, ¿no? Así es. Menos 3.56. 33 menos 29.56. 3.44. 3.44. La que sigue. $10.44. 47 menos 29.56. 17.44. Y la última, 54 menos 29.56. 24.44. 24.44. Ok. La siguiente columna es como lo hicimos en la clase, en los datos no agrupados. Es cuando resto, la siguiente columna va a ser al cuadrado. El resultado de la resta al cuadrado. ¿Dónde está? Entonces, 10 menos 10.5 por menos 10.5. Serían 110.25. 125. 3.56 por 3.56. $12.67. 3.44 al cuadrado. 11.83. 11.83. A la que sigue. $108.99. No me equivoco. 304.15. 304.15. Ajá. $597.31. Ok. Ya que hicimos eso, hacemos la última columna, así como lo hicimos con las medidas de dispersión de los no agrupados. La última que sacamos por la frecuencia absoluta.
por la frecuencia absoluta. Profe, una pregunta. Los dos primeros datos de la tabla que acabamos de terminar, ¿no se supone que son en negativo? No, porque menos por menos, más. Al elevar al cuadrado se elimina el negativo, por eso se eleva al cuadrado precisamente. Por si la Ok. diferencia sale negativa, menos por menos más, 10.5 por 10.5, 110.25. Perfecto, gracias. Multiplicamos la última columna que sacamos por la frecuencia absoluta, 110.25 por 9. Y así sucesivamente, 12.67 por 26. La primera es 992.25. Ah, 992. La segunda es 329.42. $11.83 por 11. 130.13. 13, ok. 108.99 por 3. 326.97. Ajá. 304 por 4. Es 304.15 por 4. Es 1.216.6. 1. ¿Qué? 216. 1216. Bueno, es que a mí me salió 1,216.6. Entonces, ajá, pues debe ser, ajá. Y 597.31 por 2. Es 1194.62. 62. Hago la sumatoria, al final sumo toda esa columna y me dicen cuánto le sale. Profa, es 1194. Así yo te lo corrijo. Pues sumen toda esa columna y me dicen cuánto le sale. Profe, me perdí en esta última tabla. Es la última operación, ¿cómo va? Es la última columna que es cuando elevamos al cuadrado por la frecuencia absoluta. 110.25 por 9 y te da 992.25. 12.67 por 26 y 329, ¿vale? Ok, gracias. A mí me salen 4,189.99. 4,000, ¿qué? Ay, está pasando el heladero. 189. .99. A mí igual. 99. A mí también, profa. Ok, Me dio lo mismo. es correcto. Ahora, vámonos a las medidas de dispersión. El total de esta última columna, como lo vimos la semana pasada. Los micrófonos, chicos. Porque también ahorita está pasando el heladero aquí en mi casa, entonces se hace un cúmulo de ruidos no deseados. Entonces, esta última columna, el total de esta última columna, pues es la parte de arriba de aquí de la varianza. Entonces, quedaría 4,189.99 entre el número de datos menos 1, 55 menos 1.
Hago la división. 4,189.99 entre 54. Divídanlo y me dicen cuánto les da. $77.59. .59. Ese es el valor de la varianza. Si se acuerdan, Vamos a ver lo la mismo. clase pasada vimos que la desviación estándar correspondía a la raíz de la varianza. Entonces sería raíz de la varianza .57.59. Sáquenle raíz y me dicen cuánto les da.